¿Alguna vez te has enamorado de alguien que nunca deberías haber notado de esa forma? Alguien que, por todas las reglas no escritas de la vida, debería permanecer completamente fuera de tu radar emocional. Me enamoré del marido de mi madre. Él era un jefe de la mafia. Y nuestro secreto casi me destruye. Sé cómo suena esto. Créeme. Yo también pensé que me estaba volviendo loca cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no es sobre decisiones equivocadas. Es sobre sentimientos que aparecen sin pedir permiso. Sobre la línea invisible entre lo correcto y lo imposible. Mi vida era normal. Intensa, aburrida, normal. Hasta que mi madre conoció a Lorenzo. Fue hace 2 años. Ella acababa de salir de una relación difícil con mi padre biológico, un hombre que nunca estuvo realmente presente. Cuando Lorenzo apareció en su vida, todo cambió. Ella volvió a sonreír. Sus ojos brillaban cuando hablaba de él, y honestamente, yo estaba feliz por ella. Mi madre merecía ser amada por alguien que realmente la viera. Se casaron rápido. 6 meses después de conocerse, Lorenzo ya vivía con nosotras. Y fue ahí cuando mi vida se puso patas arriba. Lorenzo no era un hombre común. Tenía esa presencia que hace que todos se detengan cuando entra en una habitación. Alto, hombros anchos, esos ojos oscuros que parecían ver a través de ti. Su voz era baja, controlada, el tipo de voz que no necesita gritar para exigir respeto. Él hablaba y la gente escuchaba. Así de simple. Los primeros meses evitaba estar a solas con él. No por miedo exactamente. Era más una sensación de incomodidad, como si su presencia ocupara todo el espacio disponible, sin dejar lugar para nada más. Era demasiado intenso, demasiado atento, y yo no sabía cómo lidiar con eso. Pero con el tiempo, era imposible no reparar en los detalles. La forma en que protegía a mi madre sin ser posesivo. Cómo escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, como si cada palabra suya importara. La manera en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba. Y esa fuerza silenciosa que emanaba de él, una confianza absoluta en sí mismo que nunca había visto en nadie. Esto no puede estar sucediendo. Él es mi padrastro. Esa era la frase que me repetía a mí misma todas las noches antes de dormir. Hubo una noche que lo cambió todo. Mi madre había viajado para visitar a una amiga enferma en otra ciudad. Sería solo un fin de semana, dijo. Lorenzo se quedó en casa. Y por primera vez seríamos solo nosotros dos. Estaba nerviosa. No sabía si podría actuar con normalidad. Pero cuando bajé para cenar esa primera noche, él estaba en la cocina, preparando comida. Pasta carbonara. Cocinaba con la misma precisión con la que hacía todo lo demás en la vida. Tu madre dijo que te gusta este plato, dijo sin mirarme, concentrado en la olla. Sí, gracias. La conversación fue simple, nada especial. Pero había algo en el aire, una tensión que no podía definir. Comimos en silencio, solo el sonido de los cubiertos y la música baja que sonaba en la radio. Después de la cena se fue al despacho. Yo me quedé en la sala, intentando ver algo en la tele, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba pensando en él, imaginando qué sería si... No puedo pensar en eso. Pero pensaba, y cuanto más intentaba parar, más invadían los pensamientos. ¿Se habrá dado cuenta? ¿Sentirá que algo cambió entre nosotros? ¿O seré completamente invisible para él, solo la hija de su esposa nada más? Esas preguntas me consumían. Pasé toda la noche despierta, dando vueltas en la cama, sintiendo ese vacío extraño en el pecho. Un vacío que tenía nombre, tenía rostro, tenía esa voz baja que decía mi nombre de una forma que nadie más lo decía. Al día siguiente, estaba en la cocina haciendo café cuando él apareció. Todavía en pijama, cabello revuelto, ojos aún somnolientos. Y aún así, era la visión más atractiva que había visto en mi vida. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Se acercó para tomar una taza. Pasó junto a mí, tan cerca que sentí su olor. Una mezcla de jabón y algo que era solo suyo. Y en ese segundo, algo dentro de mí se rompió. Quería que me tocara. Quería que me viera no como la hija de su esposa, sino como mujer. Como alguien que existía más allá de esa etiqueta segura y distante. Pero él solo tomó la taza, sirvió el café y salió de la cocina. Y yo me quedé ahí, temblando, dándome cuenta de que lo que sentía ya no era una atracción pasajera. Era más profundo, más peligroso. Me estaba enamorando de él. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía pensar en nada más que en él. Cada conversación, cada mirada, cada presencia suya en el mismo ambiente me consumía por dentro. Y la culpa era aplastante. ¿Cómo podía sentir esto? Mi madre amaba a este hombre. Ella era feliz con él. Y yo estaba ahí, deseando algo que nunca podría tener, que nunca debería querer. Pero el deseo no pide permiso, simplemente aparece. Y cuanto más intentas empujarlo hacia abajo, más fuerte regresa. Comencé a prestar atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que decía mi nombre.
Cómo sus ojos se demoraban un segundo más cuando me veía. Cómo preguntaba sobre mi día, con un interés que iba más allá de la cortesía. ¿Estaré inventando estas cosas? ¿O estaré proyectando mis sentimientos, ciega por el deseo de ver algo más en sus miradas? Esa duda me atormentaba. Hasta aquella noche. Mi madre había regresado del viaje, y todo debería haber vuelto a la normalidad. Pero no fue así, porque ahora sabía lo que sentía. Y no había forma de deshacer ese conocimiento. Estábamos todos en la sala. Mi madre viendo la tele, Lorenzo leyendo algún documento de trabajo, yo fingiendo estar en el celular pero en realidad observando todo. Y fue entonces cuando sucedió. Lorenzo levantó la vista del papel y me miró. No fue una mirada casual, fue una mirada que se prolongó, que pesó, que dijo cosas que las palabras no podrían decir. Y en ese momento lo supe. Él lo sabía, sabía mi secreto. Se daba cuenta de cómo lo miraba, de cómo me ponía tensa cuando estaba cerca, de cómo mi respiración cambiaba cuando decía mi nombre. Y la forma en que me miró esa noche no era la mirada de un padrastro hacia su hijastra. Era la mirada de un hombre que estaba sintiendo algo que no debería sentir. Aquello lo cambió todo, porque ahora no era solo yo. Éramos los dos. Dos personas atrapadas en una telaraña de atracción imposible, peligrosa, que amenazaba con destruir todo a nuestro alrededor. En los días siguientes comenzamos un juego silencioso. Un juego de miradas furtivas, de presencias que duraban un segundo más, de conversaciones que decían menos de lo que sentíamos. Él comenzó a buscarme de formas sutiles. Me pedía mi opinión sobre cosas que nunca preguntaría antes. Se quedaba en la cocina cuando yo estaba haciendo café. Aparecía en la sala cuando estaba sola. Y cada vez que eso sucedía, la tensión entre nosotros crecía, como una cuerda siendo tensada, a punto de romperse. Sabía que aquello estaba mal. Sabía que estaba traicionando a mi madre solo por sentir lo que sentía, pero al mismo tiempo, esos sentimientos eran reales, verdaderos e imposibles de ignorar. Hubo una tarde en que llegó a casa más temprano. Mi madre todavía estaba en el trabajo. Yo estaba en la terraza leyendo. Él apareció con 2 tazas de café. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla junto a la mía. Claro. Se sentó. Permanecimos en silencio durante algunos minutos. Solo el sonido de los pájaros y el viento en los árboles. «Estás diferente», dijo de repente. Mi corazón se disparó. «¿A qué te refieres?» Más distante, más hermetizada. No sabía qué decir. Mentí. «Es solo estrés de la universidad». Me miró. Esa mirada que parecía atravesar todas mis defensas. «No necesitas mentirme». Y allí, en ese momento, sentí que estaba al borde de un precipicio, que el siguiente segundo lo decidiría todo. No lo sabía en esa época, pero estaba a punto de descubrir que cruzar esa línea desencadenaría una reacción en cadena que no podría controlar. «Lorenzo, yo...» Pero antes de que pudiera continuar, mi madre llegó. Escuchamos el coche en el garaje, y ese momento se rompió. Él se levantó, tomó las tazas y salió de la terraza sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, temblando, sabiendo que esa conversación inacabada era una promesa. Una promesa de que en algún momento, los dos tendríamos que confrontar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Porque ignorarlo ya no funcionaba. La atracción era demasiado fuerte, la conexión demasiado profunda, y el mundo de la mafia en el que Lorenzo vivía hacía todo aún más peligroso. Esa noche me miró diferente. Durante la cena, cuando mi madre sirvió la comida y contó sobre su día, Lorenzo no estaba prestando atención. Me estaba mirando, con una intensidad que hizo que todo mi cuerpo temblara. Y lo sabía. Sabía que él conocía mi secreto, que sentía lo mismo, y que en algún momento los dos tendríamos que decidir qué hacer con eso. Pero lo que no sabía es que cruzar esa línea traería consecuencias que lo cambiarían todo, para siempre. En el momento en que reconoció mis sentimientos, ya no había vuelta atrás. Pero cada momento robado venía con un precio. 3 días después de esa noche, me pidió que me encontrara con él en el depósito del fondo de la casa. Era tarde. Mi madre había salido con sus amigas. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Cuando entré, estaba apoyado en la pared, brazos cruzados. La luz tenue del poste de la calle entraba por la pequeña ventana, dibujando sombras en su rostro. Me miró de una manera diferente. Ya no era esa mirada de desaprobación o incomodidad. Era otra cosa. «Necesito contarte algo». Su voz salió baja, casi un susurro. Algo que nunca le conté a nadie. Mi estómago se revolvió. ¿Iba a echarme de casa? ¿Iba a contarle a mi madre? Pero entonces continuó. Siempre supe quién era, desde niño, pero nunca tuve el valor de aceptarlo. Construí toda una vida fingiendo ser otra persona. Me casé, asumí un papel. Fingí tanto tiempo que casi olvidé que estaba fingiendo. Hizo una pausa, respiró profundo.
hasta que llegaste tú. ¿Alguna vez te has sentido tan vulnerable que cualquier palabra puede romperte o salvarte? Era exactamente como me sentía en ese momento. Me hiciste recordar quién soy realmente, dijo. Y por primera vez en la vida, vi lágrimas en sus ojos. Y eso me aterroriza, porque sé lo que significa. Sé el precio. No pude hablar. Solo pude dar un paso adelante. Y luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca para sentir su olor. Ese mismo olor que me volvía loco todas las noches. No quiero lastimarte, susurró. No quiero lastimar a tu madre. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no siento esto. Entonces no finjas, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Me miró durante un largo momento, y entonces cerró la distancia entre nosotros. El primer beso fue diferente de todo lo que había imaginado. No fue de esa cosa desesperada, urgente, llena de calentura que veía en las películas. Fue lento, cuidadoso, lleno de miedo y de verdad al mismo tiempo. Como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea de la cual no había retorno. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Esto no puede volver a pasar, dijo, pero su mano aún sostenía mi cintura. Lo sé, mentí, porque ambos sabíamos que iba a pasar de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, y pasó. Durante las siguientes semanas, nuestra vida se convirtió en un juego peligroso de miradas robadas y encuentros secretos. Cuando mi madre salía a trabajar, nos quedábamos. Cuando ella dormía, él venía a mi habitación. Cada toque era una transgresión. Cada palabra susurrada era una traición. Pero lo peor no era la culpa. Lo peor era que yo estaba feliz. Más feliz de lo que jamás había estado en mi vida. Él me trataba como nadie nunca me había tratado. Me escuchaba, me veía. No era solo atracción física, era conexión. Era como si después de años sintiéndome invisible, alguien finalmente hubiera encendido la luz y dicho, te veo, y tú importas. ¿Alguna vez has pensado en contarle? Pregunté una noche, acostado en su pecho en mi habitación. Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Todos los días, finalmente dijo. Pero no es solo sobre ella, es sobre mi mundo. La gente con la que trabajo no lo aceptarían, jamás. ¿Y qué? Podríamos simplemente irnos. Soltó una risa amarga. No tienes ni idea de cómo funciona esto. No puedo largarme así como así. Mi trabajo, la gente que conozco, no es tan sencillo. ¿Entonces nos quedamos así para siempre? ¿Escondidos? Apretó su brazo alrededor de mí. No lo sé. Solo sé que no puedo perderte ahora que te encontré. Era romántico. Era intenso. Pero también era una bomba de tiempo. Y mi madre estaba empezando a darse cuenta. Al principio, eran cosas pequeñas. Una mirada extraña durante la cena. Una pregunta sobre por qué mi padrastro y yo de repente estábamos conversando tanto. ¿Por qué él me defendía cuando antes apenas me hablaba? ¿Ustedes dos están bien? Preguntó un día, de la nada. Sí, mamá. ¿Por qué? Me estudió con esa mirada que solo las madres tienen. Esa que ve a través de cualquier mentira. No sé, parece diferente. ¿Tú pareces diferente? Es porque finalmente estoy bien aquí, dije, lo que no era totalmente mentira. Me siento parte de la familia ahora. Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Las cosas empezaron a ponerse más tensas de su lado también. Un día, uno de sus asociados apareció en casa sin avisar. Mi padrastro estaba conmigo en la cocina. Nuestra cercanía tal vez un poco demasiado sospechosa para un padrastro y hijastro normales. El hombre miró entre nosotros dos con una expresión que no pude descifrar. ¿Interrumpí algo? Preguntó, la voz cargada de algo que me heló. Solo estábamos conversando, respondió mi padrastro. La voz volviendo a ese tono duro y autoritario que usaba con todos menos conmigo. El hombre le dio una sonrisa torcida. Claro, conversando. Después de que se fue, mi padrastro estaba visiblemente alterado. Sospechó, dije. No importa. ¿Cómo que no importa? Tú mismo dijiste que si esa gente descubriera. ¡Sé lo que dije!, explotó. Y por primera vez desde que empezamos, vi rabia verdadera en sus ojos. Pero no era rabia hacia mí, era miedo. Perdón, es solo que necesito tener más cuidado. Necesitamos tener más cuidado, corregí. Me miró con una mezcla de amor y desesperación. No, tú no entiendes. Si esto explota, voy a caer solo. Voy a hacer parecer que fui solo yo. ¿Que te forcé? ¿Qué? No. Agarré su brazo. No hables así. Yo elegí esto tanto como tú. No voy a dejar que te sacrifiques por mí. Tienes 17 años. No entiendes las consecuencias. Entonces explícame. ¡Deja de tratarme como un niño! Respiró profundo, tratando de controlarse. Cuando habló de nuevo, la voz estaba más calmada, pero cargada de peso. La gente con la que trabajo vienen de un mundo muy antiguo, tradicional, cerrado. La diversidad sexual es vista como un tabú, como una afrenta. Si descubren sobre mí, como mínimo pierdo todo.
En el peor de los casos, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Entonces paramos, dije, aún sabiendo que no íbamos a parar. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Me miró por un largo momento. Luego me atrajo hacia un beso, desesperado, como si fuera el último. Ya es demasiado tarde, susurró contra mis labios. Y yo sabía que tenía razón. En los días siguientes, las cosas se pusieron cada vez más tensas. Mi madre empezó a hacer preguntas más directas. ¿Por qué pasábamos tanto tiempo encerrados en el estudio? ¿Por qué salíamos juntos sin ella? ¿Por qué él me había dado ese reloj caro de cumpleaños? Solo está siendo amable, mamá. Demasiado amable, murmuró, y fingí no escuchar. Pero la gota que derramó el vaso vino una noche de jueves. Mi padrastro y yo habíamos sido descuidados. Estábamos en su habitación, pensando que mi madre estaba dormida. Pero no lo estaba. La puerta se abrió. El mundo se detuvo. No estábamos haciendo nada obviamente sospechoso en ese momento exacto. Pero la cercanía, la forma en que estábamos sentados en su cama, la intimidad que emanaba de nosotros, era innegable. Mi madre se quedó parada en la puerta, el rostro pasando por una serie de expresiones. Confusión, incredulidad, y luego, lentamente, comprensión. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió baja, peligrosamente calmada. Nada, mi amor. Solo estábamos conversando, dijo mi padrastro, levantándose rápidamente. Conversando, repitió ella, la voz comenzando a temblar. En tu cama. A esta hora de la noche, conversando. Mamá, no es lo que estás pensando. ¿No? Me miró fijamente, y por primera vez en mi vida, vi algo que nunca había visto en sus ojos. Asco. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que estoy pensando? Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Sal de mi habitación. Ahora, me dijo, la voz quebrándose. Miré a mi padrastro. Él no me miró. Solo se quedó allí, cabeza baja, como un hombre en el corredor de la muerte esperando la sentencia. Salí. Pero no fui a mi habitación. Me quedé afuera de la puerta, escuchando. ¿Cuánto tiempo? Preguntó mi madre. Silencio. ¿Cuánto tiempo? Algunas semanas, finalmente admitió. El sonido que ella hizo fue peor que un grito. Fue un gemido de dolor puro. Con mi hijo. Mi hijo, tú. Con mi hijo. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Ella soltó una risa histérica. ¿Destruyes mi familia y lo sientes? No fue así. Intenté resistirme. Intenté. Él tiene 17 años. Lo sé. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me odio por esto? Escuchar aquello fue como recibir un golpe en el estómago. Él se odiaba. Por mí, por nosotros. Quiero que salgas de esta casa, dijo mi madre, la voz ahora muerta. Sin emoción. Lo que de alguna manera era aún más aterrador. Mañana por la mañana, te vas. Y nunca más vuelves. ¿Y a dónde voy? No es mi problema. Tú tomaste tu decisión. Escuché pasos. Me alejé de la puerta rápidamente y corrí a mi habitación. Cerré con llave. Me senté en el suelo, apoyado contra ella, intentando procesar lo que acababa de suceder. El día que más temía finalmente había llegado. Ella lo sabía todo. Y lo que vino después casi nos pulverizó por completo. Tenía que decidir, proteger el secreto o salvar lo que quedaba de mi familia. Pero ¿cómo eliges entre la persona que amas y la persona que te dio la vida? ¿Cómo decides qué corazón romper? ¿Y la peor parte? Todavía no sabía que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Todo lo que temía se derrumbó de una sola vez. Pero entre los escombros, encontré algo que nunca esperé. Fue una mañana de domingo. Desperté con el sonido de voces alteradas viniendo de la sala. Mi corazón se congeló. Reconocí la voz de mi madre y estaba llorando. Bajé las escaleras lentamente, como si cada escalón me acercara al fin de todo. Cuando llegué a la sala, la escena me partió en dos. Mi madre estaba de pie, temblando, con el celular en la mano. Mi padrastro estaba sentado en el sofá, la cabeza baja, los hombros encorvados. El silencio entre ellos era pesado como plomo. Ella me miró. Sus ojos estaban rojos, destrozados. Y entonces dijo, con la voz quebrándose: «Dime que esto no es verdad. Dime que entendí mal». No pude responder. Mi garganta se cerró. Ella continuó: «Vi los mensajes. Sé lo que está pasando entre ustedes». El mundo se detuvo. Mi padrastro levantó la cabeza y me miró, no con rabia, sino con algo peor: derrota. Como si todo lo que había intentado proteger hubiera sido destruido en ese instante. Mi madre dio un paso hacia mí. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron traicionarme así? El dolor en su voz era tangible. Cada palabra era como un puñal. Confié en ti. Confié en él. Y me destrozaron de la manera más cruel posible. Quería gritar que no era traición, que era más complicado de lo que parecía, pero no había palabras para eso. Porque ella tenía razón, de cierta forma sí era traición. Y esa verdad me sofocaba.
Mi padrastro finalmente habló, la voz baja, sin rabia. Solo cansancio. Ella no tiene la culpa. La culpa es mía. Yo debería haber sido más fuerte. ¿Más fuerte? Mi madre se volvió hacia él, la incredulidad mezclada con el dolor. Tú eres el adulto aquí. Deberías haberle puesto fin a esto antes de que siquiera comenzara. Él no respondió. Solo bajó la cabeza de nuevo. Y en ese momento me di cuenta de cuánto esto lo estaba destruyendo a él también. No era solo mi madre sufriendo. No era solo yo. Era él, atrapado entre lo que sentía y lo que sabía que debería hacer. Mi madre se volvió hacia mí de nuevo. Tienes 19 años. Tienes toda la vida por delante. ¿Y eliges involucrarte con el marido de tu propia madre? Negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. No puedo entenderlo. No puedo aceptar esto. Y entonces hizo algo que me destrozó. Salió de la sala. No gritó, no azotó la puerta. Simplemente salió, como si no soportara más estar allí, cerca de nosotros. Como si nuestra presencia fuera veneno. Me quedé a solas con él. Durante largos segundos, ninguno de nosotros dijo nada. Entonces él habló sin mirarme. Necesito irme. Necesito salir de esta casa. No, mi voz salió en un hilo. No hagas eso. No hay otra opción. Finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de una tristeza que nunca había visto. Esto no puede continuar. La está destruyendo a ella. Está destruyendo todo. ¿Y crees que irte va a resolver algo? Mi voz subió desesperada. ¿Crees que fingir que nada pasó hará que todo vuelva a la normalidad? No sé qué va a resolver. Se pasó la mano por la cara, exhausto. Pero sé que continuar así es imposible. Esa noche, él durmió en la habitación de huéspedes. En los días siguientes, apenas me hablaba. Apenas me miraba. Y mi madre tampoco. La casa se transformó en una tumba silenciosa, donde 3 personas caminaban como fantasmas, evitando cruzarse. Pensé en irme. Pensé en desaparecer, esfumarme. Tal vez así ellos podrían arreglarse, pero algo dentro de mí se resistía, porque sabía que huir no cambiaría nada. No borraría lo que pasó. No borraría lo que sentía. Fue en una de esas noches sofocantes cuando mi madre vino a mi habitación. Tocó la puerta, esperó a que dijera «adelante» antes de abrir. Se sentó al borde de mi cama, las manos en el regazo, y se quedó en silencio un rato. Entonces, con la voz más tranquila de lo que esperaba, dijo: «No entiendo lo que está pasando. No entiendo cómo empezó esto ni por qué, pero veo que ustedes dos están sufriendo. Y eso me parte aún más». La miré, sin saber qué decir. Ella continuó: «No sé si algún día voy a poder aceptar esto, pero necesito que me digas la verdad. ¿Realmente sientes algo por él? ¿O esto fue solo confusión? ¿Rebeldía?» Respiré hondo, y por primera vez decidí ser completamente honesta. Siento. No quería sentir, pero siento. Y sé que esto es horrible para ti. Sé que parece equivocado de todas las formas posibles, pero no puedo fingir que no existe. Cerró los ojos como si escuchar eso doliera físicamente. Pero no gritó, no me insultó, solo asintió con la cabeza, despacio, y dijo: «Necesito tiempo. No sé si voy a poder superar esto, pero gracias por ser honesta». Salió de la habitación. Y aunque nada estaba resuelto, algo cambió. Por primera vez, sentí que había espacio para respirar, espacio para la verdad. Algunos días después, fue su turno. Me llamó para hablar en el jardín, lejos de la casa, lejos de los oídos de mi madre, y dijo mirando hacia el horizonte: «He pasado toda mi vida escondiendo quién soy, escondiendo lo que siento, por miedo, por vergüenza, por pensar que si nadie lo sabía, podría seguir fingiendo ser normal». Giró el rostro hacia mí. «Pero estoy agotado. Agotado de vivir con miedo, agotado de mentirme a mí mismo. Y cuando te miro, veo a alguien que también está exhausta de esconderse». «¿Y qué hacemos?», pregunté con la voz temblando. «No lo sé», esbozó una sonrisa triste. «Pero creo que tenemos que dejar de destruirnos por sentir lo que sentimos. Tal vez no terminemos juntos. Tal vez esto nunca tenga futuro. Pero al menos, por primera vez, estamos siendo honestos». Y en ese momento me di cuenta de algo fundamental. No se trataba de tener un final feliz. No se trataba de estar juntos o separados. Se trataba de dejar de vivir en la mentira. Se trataba de aceptar que algunos sentimientos no caben en cajitas y que intentar forzarlos allí dentro solo nos lastima más. En las semanas siguientes, las cosas no mejoraron mágicamente. Mi madre todavía lloraba. Todavía evitaba mirarnos juntos en el mismo ambiente. Pero poco a poco comenzó a existir diálogo. Comenzó a existir espacio para el dolor, pero también para la verdad. Mi padrastro decidió quedarse en la casa, pero durmiendo en otra habitación. Dijo que no iba a huir esta vez, que iba a enfrentar, y aunque la relación entre él y mi madre estaba irreparablemente herida, dijo que merecía intentar reconstruirla, no volviendo a lo que era, sino edificando algo nuevo, más auténtico. En cuanto a nosotros, decidimos crear distancia.
No porque el sentimiento desapareció, todavía está ahí, latente, doloroso, sino porque entendimos que algunas historias no son para ser vividas, solo sentidas. Y está bien. Hoy, meses después, miro hacia atrás y veo que el secreto casi me destruye. Casi destruye a toda mi familia. Pero enfrentar la verdad, por más doloroso que haya sido, me liberó de una prisión que yo misma construí. No me arrepiento de lo que sentí. No voy a fingir que estuvo mal solo porque es socialmente inaceptable. Los sentimientos no piden permiso, simplemente suceden. Y aprender a lidiar con ellos, sin destruirte a ti mismo ni a los demás, es quizás lo más difícil que existe. No fue el final que imaginé. No fue perfecto, pero fue honesto. Y por primera vez en la vida, no estoy escondiendo quién soy. No estoy fingiendo que ciertos sentimientos no existen. Estoy aceptando que soy humana, compleja, llena de contradicciones. Y que está bien, porque al final, la verdad duele, pero la mentira destruye. Si esta historia resonó contigo de alguna forma, debes saber que no estás solo. Hay miles de personas atravesando conflictos internos parecidos, sintiendo cosas que no saben nombrar, atrapadas en secretos que parecen imposibles de revelar. Y si quieres seguir viendo historias que desafían lo que el amor debería ser, que exploran las áreas grises de la emoción humana, suscríbete al canal. Porque estas conversaciones son importantes, y mereces un espacio donde puedas ser visto, escuchado y aceptado exactamente como eres.